Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por sumarse y participar de este desayuno económico que estamos organizando en AlphaCast junto a tres economistas. Y bueno, ahí se sumó Gonzalo. Gonzalo, estás ahí, te estamos viendo también. Buen día. Vamos a arrancar, vamos a hacer tres charlas de tres grandes economistas que ahora voy a presentar. Fernando Marul, Andrés Borenstein y Gabriel Rubinstein, que se está sumando en unos minutos, todos amigos de la casa, todos grandes macroeconomistas, así que vamos a estar escuchando su visión de las perspectivas para Argentina, lo que se viene después del acuerdo con el FMI. Lo vamos a escuchar primero a Fernando, sus 15 minutos de exposición, ahora los presento, después Andrés va a hablar y finalmente Gabriel, y vamos a hacer un cierre de 15 minutos de preguntas y respuestas. Sí les pido a todos los expositores que tratemos de respetar los tiempos, si no se ofenden, yo les voy a hacer un aviso cuando estén faltando 5 minutos, cuando estén 2 minutos hago una pequeña intervención y les aviso el tiempo. Antes de arrancar, déjenme, quiero hacer unos pequeños avisos parroquiales de AlphaCast, 3 avisos. La primera, recuerden que estamos dando el curso de automatización de análisis de coyuntura. Son sesiones semanales donde vamos viendo distintos temas para el uso de la plataforma y para el proceso de creación de análisis económico. Ya hicimos las primeras 2 reuniones. Les voy a compartir ahora un link donde van a poder acceder a la información. Ya tuvimos 2 primeras reuniones. Mañana vamos a tener la primera reunión donde vamos a ver temas de Python, interacción Excel, Google Drive, así que bueno, los invito a sumarse. En el link que les voy a pasar va a tener el video de la clase pasada y de la anterior, y la inscripción para la clase de mañana, que es abierta y gratuita. Lo segundo es contarles que la semana pasada, el viernes, lanzamos dentro de la plataforma una herramienta para realizar análisis de sustentabilidad de deuda. Me imagino que hoy quizás los expositores van a charlar un poquito de deuda, así que quizás puedan interesarles. Básicamente es una herramienta para poder definir parámetros y jugar y ver visualizaciones alrededor de la sostenibilidad de deuda, con lo cual acá van a ver 2 links vinculados a eso. Y la tercera es contarles, para los que vienen participando de las clases que estamos dando, que estamos incorporando muchas funciones a nuestro motor de pipelines, y en particular a la herramienta para calcular y escribir funciones como si fuera Excel. Hay mucho contenido nuevo, algunas de las cosas las vamos a ver mañana en la clase, pero los invito a seguir los links y ver el contenido nuevo. La verdad que está cada vez más potente la herramienta de pipelines, así que los invito a recorrer y a chusmear lo que tenemos ahí en la librería de Steps y las nuevas funciones que publicamos. Así que así, sin más introducción que esa, les voy a contar quiénes nos acompañan hoy. De nuevo, tres grandes amigos de la casa, algunos incluso pueden ver algo de contenido que han producido dentro de la plataforma. El primero es Fernando Marul. Fernando Marul comenzó su carrera como portfolio manager y advisor financiero en el Banco Itaú, tanto en Argentina como en Chile. Me estoy equivocando en el orden cronológico. Empezó su carrera como economista jefe de la consultora de Julio Piecards, donde estuvo cerca de 10 años, después sí en el Banco Itaú. También fue jefe de gabinete en la Subsecretaría de Programación Macroeconómica. Trabajamos juntos, fue una grata experiencia en el Ministerio de Hacienda. Y hoy Fernando Marul es socio y dueño de la consultora Fernando Marul y Asociados. También nos acompañan Andrés Borenstein. Andrés Borenstein fue periodista, es docente en la UBA, en la Universidad de Itela también desde hace muchos años. Fue economista jefe de la Embajada Británica, cubriendo 9 países. Fue también economista jefe en el banco BTG Pactual. Y hoy es economista asociado de la consultora Econviews. Y también nos acompaña Gabriel. Gabriel, no sé si estás por ahí, pero bueno, cuando llegues ya te voy a haber presentado. Gabriel es director ejecutivo de la consultora Gabriel Rubinstein y Asociados, hace más de 15 años, y tuvo un recorrido largo por Fitch Rating, fue también asesor
de la Secretaría de Finanzas y del Ministerio de Economía, y también fue director de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Así que bueno, si les parece, les voy a ceder la palabra a Fernando. Fer, así podés arrancar. Te voy a hacer host de la reunión, y eso te va a permitir compartir la pantalla. A ver, estoy haciéndolo en este momento. Hacer hospedador. Perfecto. En este momento sos el host. Podés compartir la pantalla. Son las 9:36. A ver ahí. ¿Estamos? Exacto. Podés, si querés, Fer, podés maximizar para que te ocupe toda la pantalla. Si te vas arriba de todo, tenés ¿Dónde? que cerrate ese... A ver. Bueno, no, está bien ahí. Ahí está. Podés... ¿Se ve bien ahí? Sí. O más o menos. Bueno, gracias Luciano por la invitación. Saludos a Gabriel y a Andrés. Yo básicamente, bueno, los 15 minutos los voy a aprovechar un poquito para hablar de cuatro... preparé 13 slides que son más bien básicos. Y quiero como comentar cuatro ideas. Primero que hay, digo, el impacto, al menos en la lectura que estamos haciendo acá en la consultora, del impacto de lo que es el impacto de la guerra de Rusia y de Ucrania en lo que es los commodities y cómo se viene trasladando, cómo viene impactando en Argentina, ¿sí? Por eso, acá básicamente pusimos dos gráficos de commodities, que es básicamente el agro, con el trigo, maíz y la soja, y a la derecha está el precio del petróleo y el precio del gas que se ve ahí abajo. La lectura, al menos es un tema bastante debatido, cómo viene pegando en Argentina. Hay tres canales. Un canal de divisas, y la guerra nos dio más dólares vía el agro de los que nos va a sacar vía energía. Otro canal es vía fiscal, porque acá cobramos impuestos y acá damos subsidios. Y un tercer impacto que es más bien de inflacionario, que es, bueno, acá es lo que estamos viendo en la suba del trigo o del pan, y acá es lo que estamos viendo, para decirlo de alguna manera, en la suba de la nafta de hace un par de semanas. La lectura, al menos la lectura nuestra, es que el impacto en divisas por el momento es positivo, ¿sí? Nos está dando más dólares del agro que nos va a sacar la importación de GNL o de la importación de gas de Bolivia. Eventualmente sí hay, obviamente que es un foco de preocupación muy importante. Hace 10 minutos me llama un cliente y preguntándome si realmente su industria se va a quedar, si va a tener que apagar la máquina en 2 meses, lo cual es un foco de preocupación bastante importante. Falta de divisas no va a haber. El tema es que va a haber, obviamente, hay que ver la disponibilidad que va a tener el mundo para importar ese gas natural licuado que importa Argentina. En términos de fiscal, más retenciones y mayores subsidios, eso te diría que sale empatado, más o menos, para no entrar en números finitos. Y en términos inflacionarios, obviamente lo que está pasando en el mundo es un shock de precios de commodities, de precios de la energía, que le está pegando al mundo. Y bueno, Argentina, que es campeona mundial en inflación, este shock de commodities, obviamente, en una inflación que venía al 3%, ya estamos en 4%, y ahora en marzo ya estamos en niveles de 5, y hasta 6, hasta poder llegar a 6. Entonces, obviamente, de los tres canales, creo yo que el inflacionario es el que más me preocupa, y el fiscal, el de divisas, es el que menos me preocupa.
Un dato más, el de divisas también es una cuestión de que los dólares del agro te entran ahora y los dólares del GNL te van a salir en el tercer trimestre. Haciendo el foco en la inflación, que es algo que está pasando en el mundo, la inflación acelerándose a nivel en Estados Unidos, en Europa, también en Argentina, obviamente. En Argentina, la mayor preocupación es que este golpe inflacionario frene la recuperación. Al menos es es que la actividad, ¿sí?, que viene más o menos rebotando, está recuperando todo. Este es el gráfico del EMAE. Fíjense que la piña de la crisis COVID prácticamente se recuperó toda. Primero fue por volver a prender las máquinas, después volver a prender el sector de servicios, ¿sí? Bueno, y ahora estamos en una velocidad crucero que empieza a pegar la sequía. Los datos de enero no fueron buenos, y obviamente en marzo, con una inflación del 5 o 6%, cuando todavía no están abiertas las paritarias, claramente el consumo va a caer. Entonces, eso básicamente lo que va a hacer es, va a frenar la actividad. Ahora, entonces vamos a estar, como la segunda idea es, por ahí, el impacto de la guerra o la suba de los commodities es que va a frenar la actividad, ¿sí? Porque va a caer el salario real. Ese es el segundo impacto, y obviamente va a frenar la actividad. No creo que la actividad va a terminar creciendo en el año, pero prácticamente va a estar estancada. Igualmente vamos a estar en un 2022 con una actividad que esté en la punta 0%, prácticamente no va a crecer, y en el promedio 3,5% puede dar, y una inflación que va a estar más cerca de 60%. Prácticamente es un 2022 bastante pobre, y ahí volvemos a un escenario del famoso estanflación que es tan típico de Argentina. La tercera idea que quería comentar en este contexto es cómo impacta, hicimos el 28 de enero, Argentina acuerda con el Fondo Monetario. El 24 de febrero aparece la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo impacta todo esto en lo que es las metas, en el acuerdo con el Fondo Monetario? Desde nuestro punto de vista, recordemos, son 3 metas importantes: fiscal, monetaria, es la emisión, la maquinita, si bajás la maquinita o no, y la meta de reservas. La lectura es que, al menos nuestra lectura es que estos primeros 2 trimestres, la meta de marzo, la meta de junio va a ser relativamente, se va a cumplir. El esquema de las metas con el acuerdo con el fondo son muy laxas. La verdad que uno ve los números y los ve trimestralmente, y realmente la que está amenazada, al menos en nuestra lectura, puede llegar a ser la del tercer trimestre, y la más difícil es la del cuarto trimestre. Definitivamente, tanto fiscal, monetaria como la de reservas. Pero en el cuarto trimestre se va a revisar en marzo de 2023. O sea, la que vamos a ver, la que puede estar en riesgo del primer waiver, va a ser el cuarto trimestre, que se va a revisar recién dentro de un año. O sea, es como que la conclusión es que el acuerdo con el fondo, con otro equipo económico, por ahí sería bastante cumplible. Hoy en día, con este equipo económico y con las internas políticas, el riesgo de incumplimiento es más alto. Pero al menos acá, desde la lectura nuestra, es que entre la inflación, el mayor precio de la soja, un poco de aumento de tarifas, se va a poder acomodar un poco, y se va a terminar cumpliendo la meta. Como cuarta idea, en este escenario donde se van a cumplir las metas, al menos la de marzo y la de junio, descartamos de que se van a cumplir. Por ahí el foco tiene que ser la de diciembre, la del cuarto trimestre. Incluso el cuarto gráfico, que es
¿Qué nos está diciendo toda esta historia de la guerra de Rusia y Ucrania, el acuerdo con el fondo? ¿Qué nos está diciendo en los mercados? Que uno maneja inversiones, hace recomendaciones. ¿Y qué nos está diciendo? Nos está diciendo que todo lo que es los bonos, digo, la parte del acuerdo con el fondo, la parte del riesgo país, todo lo que es soberano, es como que está con mucho riesgo, está con riesgo del futuro, ahí sirve el análisis de sostenibilidad de deuda que decías vos recién, Luciano. Para eso sirve ese análisis de sostenibilidad, si vamos a tener que reestructurar. Pero lo que quiero hacer acá es como que yo al menos lo que veo es que tanto el acuerdo con el fondo pateó la pelota para 2023. Esa es mi lectura. Y lo que veo de este gráfico del Merval y el riesgo país es que el mercado también está pateando la pelota para 2023 y está desacoplando claramente lo que es el soberano de lo que son las empresas. O sea, es lo que es la macro y lo que es la micro. La micro está dando mucho mejores noticias de lo que está haciendo por ahí la macro, de lo que estamos viendo. Digo, las empresas, las petroleras están bien, hay empresas de metales que están siendo beneficiadas, hay empresas del agro que están siendo beneficiadas por commodities, y eso no está viendo. Fíjense, acá no lo puse, pero fíjense que en toda la guerra, desde que empezó la guerra, el contado con liquid bajó, o sea, el dólar paralelo bajó. Los bonos corporativos ni mosquearon, o sea, ni cayeron prácticamente. Y las acciones subieron. Algo está diciendo que por ahí el impacto en el soberano es un poquito más difícil. Hay historias por ahí positivas en la parte micro, que eso se va a empezar a ver por ahí más en 2023. Digo, pasado este año, digo, lo que uno está leyendo del mercado es que el mercado está haciendo como una apuesta, posiblemente el Fondo Monetario en la misma línea, como que está haciendo una apuesta a lo que viene después digo, lo que va a venir después de 2023. Fer, 3 minutos. Creo que esas son las cuatro ideas los 3 gráficos y 4 ideas que quería comentar. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, Fer. Excelente. Voy a tomar de vuelta el host. A ver si ya lo tengo. Bueno, muchas gracias. Ahí, Gabriel, te estamos viendo en pantalla. Te cuento que antes ya hice la presentación, ya todos no solo te conocían, sino que estuvimos charlando de tu hoja de ruta, así que ya lo hicimos antes de que llegaras. Bueno, a ver, Andy, te voy a hacer anfitrión a vos. Te voy a dar tus 15 minutos. A ver. Andrés Bornstein. Hacer hospedador. Mientras tanto les digo, si les interesa ir dejando preguntas, las pueden ir dejando en el chat y después yo las voy a recopilar todas y hacia el final, después de las 3 exposiciones, la charlamos. Bueno, Andy, te acabo de hacer anfitrión, así que con eso ya podés compartir la pantalla y arrancar nomás. Buenísimo. Ahí se ve la pantalla. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, Lucho. Es un placer compartir con Tato Marul y Gabriel, 2 amigos y reconocidos colegas. Sorprendentemente, porque con Marul siempre nos peleamos un poco en joda, un poco en serio, estoy bastante de acuerdo con lo que presentó. Y yo básicamente armé esta presentación corta con 3 ideas, una menos que Fer. La primera, coincidimos, es en mirar un poquito el impacto de la guerra en los commodities. Después mirar un poquito también el acuerdo light. Y después pensar un poquito más de largo plazo y ver cómo llegamos al 2023. Es decir, qué le queda al próximo gobierno. Y ahí me voy a permitir ser un poquito más optimista de lo que el sentido común, dice. Digo esto del sentido común porque estamos en un problema político de magnitud. Entonces, para pensar que no llegamos tan mal al 2023,
hay que tener un poco de optimismo, porque bueno, la situación en política está fea, y hoy casi te diría que me preocupa más la cuestión política que la cuestión económica, que tampoco es que está muy bien, ¿no? Tenemos inflación alta, tenemos toneladas de problemas. Pero bueno, paso sin más dilación. Esperen que tengo que resolver acá algún temita. Bueno, empecemos parecido con Fer, miremos los precios de los commodities, y la verdad que el cambio desde fin de año fue espectacular. Fíjense que acá listamos siete productos, de los cuales hay uno que le pega a Argentina feo, que es el petróleo, los otros 6 le juegan a favor. Yo creo que hay que en buena medida sacar el trigo de acá, porque el trigo ya estaba todo vendido. Entonces cuando vos haces el impacto con el trigo, me parece que estás exagerando la situación. Pero en líneas generales estoy de acuerdo de que la guerra, si uno lo mira estrictamente en términos de flujo de dólares, te pudo haber pegado ligeramente optimista, ligeramente a favor, sobre todo porque en algún momento llegamos a hacer la cuenta con el gas a $50 por millón de BTU, ese gas hoy ya está en 30, entonces mientras la soja se mantuvo en los 600 y pico en Chicago, 700 casi puertos Argentina, el gas bajó desde sus máximos. Entonces lo que podría haber sido un escenario malo, con los precios de hoy no es ligeramente positivo, como dijo Fer. Obviamente, nada quita que mañana no vuelva a 50 el gas. O sea, digo, tenemos que tener en claro que hay una elasticidad fuerte. Y la segunda cosa que me preocupa es que el gas hay que pagarlo no en el tercer trimestre, sino me parece que hay que pagarlo ya. De hecho, el otro día se armó una licitación por 10 barcos que van a llegar en mayo, y entonces lo que debería, si vos sos industrial en este chat, tenés que rezar que no haga ya frío en la segunda mitad de abril. Que en general no hay, pero si llega a haber frío te vas a quedar sin gas. Recuerden que nosotros en la demanda de gas en invierno sube el 50%, y esa es la razón por la cual importamos GNL solo en invierno, y además recuerden que Bolivia está con un montonazo de problemas de producción. Entonces las fuentes de gas, mientras Vaca Muerta anda bárbaro, porque la verdad que la productividad de Vaca Muerta es espectacular, el problema es que tenemos el cuello de botella del transporte. Entonces quizás podríamos incrementar la oferta por ese lado, pero por lo menos este año no lo vamos a poder hacer. Así que, pero de acuerdo que el problema es, no es un problema en términos de divisas. Segundo punto que quiero hacer es saber si alcanzan los dólares en el 2022, ¿no? Entonces empecemos por un gráfico, un chart que es muy conocido, que es que básicamente no tenemos reservas. Las reservas netas al viernes eran 100 millones de dólares negativas, y están usando un poquito de la nuestra, si es que alguno tiene depósitos en dólares en el sistema, y si le sacáramos el oro, estamos 4.000 millones abajo. ¿Me preocupa esto? Y no tanto, porque vamos a recibir los DEX del Fondo Monetario pronto. O sea, el Fondo Monetario te va a devolver lo que pagaste en septiembre, diciembre y el puchito de este año. Entonces, nada, tenemos una situación endeble, obvio, no es tan preocupante. La siguiente cosa que les quiero mostrar es el tipo de cambio. Y esto va a ser importante para cuando miremos en el 2023. El tipo de cambio contado con liquidación sigue estando muy alto. O sea, estos son datos a febrero, ¿no? Estamos usando, si lo usáramos el dato de marzo, estaría ya más en línea con, de hecho bajó los 200, ¿no? Este es el promedio febrero. Pero el tipo de cambio oficial, al que van los fideos, digamos, al que se usa para el comercio exterior, está ligeramente apreciado. Cuando nos comparamos con cómo entregó Cristina, y recuerden esto cuando hablemos en un ratito el 2016 versus el 2023, o el 2015 versus el 2023, veamos, porque acá el objetivo es mantener el tipo de cambio real igual a como cerró en el 2021. Es decir, es un tipo de cambio que está apreciado, pero nadie va a decir qué barbaridad, qué barato que está el dólar, y ni que hablar si le ponemos el impuesto país y todo lo que en realidad cuando gastamos dólares estamos gastando. Ahora, la pregunta sobre si alcanzan los dólares, para mí depende un poco de
¿qué pasa con este tipo de cambio? O sea, una de mis tesis, difícil de comprobar, es que hay una elasticidad de la liquidación de exportaciones a la brecha cambiaria. Entonces, lo que pasó en las últimas semanas tendería a ser bueno, porque, ¿cuál es el punto? Si vos no querés devaluar, si vos te decís, mirá, tengo un problema de inflación, quiero tratar de anclar la inflación con el tipo de cambio, que es una tentación que muchas veces hizo la Argentina, y hasta uno podría decir que muchas veces funcionó. Entonces, si funcionó, ¿por qué no hacerla? Bueno, el problema es que para anclar la inflación con el tipo de cambio, vos tenés que tener reservas. No tenemos. Entonces, ¿cuál sería el plan B si querés anclar la inflación con el tipo de cambio? Bueno, en ese caso tendrías que meter más cepo. Si metés más cepo, uno podría preguntarse cómo puede ser que tengas que meter más cepo si no se consiguen botines de fútbol. No te digo algo muy sofisticado como la rueda de un auto, ¿no? No se consiguen cosas básicas en Argentina, pero si vos quisieras y pudieras meter más cepo, ahí el problema es que la brecha te vuelve a subir. Y el segundo problema es que paras más el nivel de actividad. Entonces, si la brecha te vuelve a subir con mucho cepo, bueno, ahí es donde yo empiezo a tener algunas dudas sobre qué pasa con los exportadores. Es cierto que los que exportan cereales tienen pocos días y tienen poco juego ahí, pero hay otros sectores que tienen un poco más de juego. Entonces hice dos escenarios, quizás extremos. Obviamente puede haber una verdad en la mitad. En un caso sobrecumplís la acumulación de reservas, en otro caso no llegás. Es decir, vas a tener que usar los DEX que recibís del FMI ahora para vender reservas en el mercado. Puede ser que haya una verdad en la mitad y puede ser que cumplamos 5.800. Obviamente el gobierno tiene muñeca, si querés, para ir moviendo el cepo y generar un cumplimiento de la meta de reservas y paralizar la economía, pero no tanto, quizás. En ese sentido, yo no preparé un gráfico de MAE, pero estoy bastante de acuerdo con Fernando. Nuestro escenario es que la economía crece 3,5% este año, pensando que el arrastre del año pasado fue 4,1, tomando diciembre. Eso básicamente te dice que la economía se paralizó, que en enero cayó en buena medida por Omicron, que en febrero recuperó algo, y que entre la falta de dólares para importar y las pérdidas de salario vía inflación, o de jubilaciones vía inflación, de alguna manera van a hacer que digamos, en algunos sectores no haya capacidad de consumo y en otros sectores del lado de la oferta no haya oferta de bienes. O sea, vos para poder crecer tenés que tener bienes, no solo los servicios en ese sentido van a andar mejor que los bienes. Bueno, ahí los paso rápido, tengo un poco cómo llegué a esos números, sector por sector, después si alguno lo quiere ver, en las importaciones no hice dos escenarios, simplemente porque con el cepo lo resolvés con el cepo, básicamente. Y ahí tienen algunos de los escenarios que hablaba antes. O sea, fíjense que el gasto de importaciones de gas a 50, el millón de BTU en el GNL puede llegar a 8.000 millones, a 30 baja a 4.900, y eso hace una diferencia, y por eso creo que como dijo Fernando, la cosa va a estar positiva desde el punto de vista de la oferta de dólares, porque hoy estamos haciendo las cuentas con 30. Rápidamente, el tema del acuerdo. Tenemos básicamente tres cosas. Rarísimo que no hay reformas estructurales, y esto la verdad es que es el primer Extended Fund Facility Agreement que vemos sin reformas estructurales. La reforma estructural es que para el diciembre el Banco Central tiene que hacer un plan de trabajo para ver cómo en no sé qué año saca el cepo. Si eso es una reforma estructural, muchachos, nos tapó el agua, porque es el plan para que algún día otro haga una reforma estructural. Básicamente de eso consisten las reformas estructurales del fondo. Como les decía, la acumulación de reservas y el tipo de cambio es algo que lo vemos posible, no es obvio que lo vayan a cumplir, pero lo vemos posible. El financiamiento monetario también lo vemos posible. Y las tasas reales positivas es zarazaza. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo la contamos. ¿Positiva contra qué? Positiva contra las expectativas, positiva contra este mes. Vamos a ver qué pasa. El Banco Central pensamos que iba a hacer algo la semana pasada, justo se le complicó. Vamos a ver qué pasa este miércoles. A ver si tenemos agenda para este miércoles. 5 minutos, Andy. ¿Cuánto, Lucho? 5 minutos. Ah, bueno, estamos bien. El déficit primario, 2,5 puntos, creemos que no lo va a cumplir. Y creemos que no lo va a cumplir. Si ayer salieron las cuentas de febrero, salieron fuleras, a mi modo de ver, no sé si los colegas coinciden. Enero, que normalmente da superávit, ya había dado déficit.
Y ahí sí me parece que la guerra complica. O sea, es cierto que vas a cobrar más retenciones y qué sé yo, pero a mi modo de ver, el impulso fiscal de la guerra es negativo, y nosotros hicimos algunas cuentitas y, perdón, pasé para el otro lado, paso rápido esto es lo que les quería mostrar. Miren, yo hice un calculito, lo hicimos en la consultora, y llegamos a un balance primario de 2,7. Miren, para llegar a 2,7 hice un esfuerzo, no me la creo ni yo. ¿Por qué? Porque, bueno, mira, puse que, por ejemplo, los subsidios energéticos bajan, y la verdad es que no tengo muy claro que vayan a bajar. Para mí, probablemente, en el mejor escenario pueden estar en 2,3. Que el transporte baja, y no estoy muy claro que el transporte va a bajar con suba de precio de combustibles. Entonces, me da la impresión, y después la experiencia, acá tenemos gente que trabajó en Hacienda, es que nunca se pifia por poco la meta fiscal, o digamos, porque si te vas a pifiar por poco, la acomodás, y te va a dar 2,5, porque vas a esconder algún gasto de algún lado, le vas a pedir que no te manden la factura. Entonces, me parece que es mucho más probable que la meta fiscal no se cumpla y que dé algo así como 3 puntos del PBI. Y ahí vuelvo al punto que es una de las cosas que se viene estado discutiendo. El gobierno está políticamente short on inflation, necesita decir algo, necesita declararle la guerra a la inflación, más allá del mal timing y el mal uso de las palabras, pero económicamente está long inflation. O sea, vos, si no, digamos, si no fusilás las jubilaciones, si no licuás los salarios públicos, no tenés ninguna chance de cumplir con la inflación. Y la forma, dado que no hay ningún tipo de reforma previsional, y además las reformas previsionales, si las hubiera, en general te pegan de largo plazo, lo que vas a tener es que acelerar la inflación, que es la única forma de licuar las jubilaciones. Me parece que eso está bastante claro. Hay un aspecto monetario también, que es cuando aceleras la inflación, la famosa bola de nieve del ELIX, que no es tan bola de nieve, con inflación creciendo, eso se te tranquiliza, y entonces me parece que, digamos, podemos discutir. Nosotros, por ejemplo, tenemos 56 de inflación, y me decís, bueno, ¿y puede ser 60? Y sí, puede ser 60. ¿Puede ser 50? Lo veo muy difícil. O sea, tengo un riesgo asimétrico a pifiarle hacia arriba que a pifiarle hacia abajo con el 56. Me parece que no están dadas las condiciones para irte a algo más como 70, 80, pero estamos en Argentina, y no termino de descartarlo. Me parece que va a estar entre 56 y 60 y pocos el rango de inflación. Bueno, este es el programa financiero, pero quiero usar mis últimos minutos en pensar lo siguiente. Pensemos por un minuto, y de nuevo acá se mete la política, pero síganme que no los voy a defraudar, y voy a pensar en un minuto que el gobierno, no te digo que cumple el programa con el fondo, pero más o menos cumple el programa con el fondo, ¿ok? Tendencialmente lo cumple. Con algún desvío, bla, 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 algún waiver en el camino, pero lo cumple. Entonces, digo, el gobierno que llegue en diciembre de 2023, sin meternos en cuál será ese gobierno ni quién será el próximo presidente, bueno, va a heredar un déficit que según el programa es 1,9, y que vamos a pensar en desvíos y que va a ser, no sé, 2,5 por decir un número. Bueno, acuérdense que Macri heredó un déficit de más de 5 puntos de PBI. Entonces el gobierno que viene va a heredar la mitad que Macri. ¿Va a tener atraso tarifario el próximo gobierno? Sí. ¿Va a tener que subir las tarifas? Sí. Tendrá que definir si shock, si gradualismo, si... pero no son los 800%, 700% de Aranguren. O sea, llega atrasado, habrá un costo social, político, económico por resolver esos precios relativos, sí, pero no va a ser tan grande. El tercer punto es que el tipo de cambio, si se cumple la premisa de que se queda en términos reales como estaba ahora, llega a un tipo de cambio que está relativamente bien. O sea, recuerden que el gobierno de Macri tuvo que levantar el cepo y el dólar pasó de 9,5 a 15. Después bajó a 13, pero digo, es un flor de shock que, digamos, te guste o no te guste, se va a los precios. O sea, de nuevo, es el precio de los fideos. Entonces, esas tres cosas le dan, me parece que, diciendo, bueno, ¿tenés un laburo difícil el año que viene? Sí, en el fin del 2023. ¿Es imposible? Bueno, es por lo menos la mitad de difícil de lo que era antes. Ahora, el cuarto punto es que no hay que resolver un default, ¿no? Creemos, el gobierno de Macri tuvo que sentarse con los buitres y resolver ese default, que implicó una emisión de deuda de, no me acuerdo si fueron 16.000 millones de dólares en T igual 0,
Eso tampoco está. El único problema es la inflación, ¿no? Macri en su momento heredó una inflación de 20 y pico %, y acá el que venga podemos discutir si la inflación del 2023 va a empezar con 4, va a empezar con 5, va a empezar con 6 o más, porque hay alguna gente que cree que va a empezar incluso con más, y yo no estoy en condiciones de decir a esos que están locos, le diría están locos si pensás que el año que viene puede ser 20 y pico. No puede ser 20 y pico el año que viene. Entonces, sí me parece que el gobierno que asuma en el 2023 va a tener un largo camino respecto a la inflación, y creo que también todos aprendimos que estas inflaciones moderadas no se bajan en 2 o 3 años. Entonces, los 4 años del próximo gobierno le van a quedar, me parece, una inflación relativamente alta, que ojalá, aunque sea, pueda ir bajando gradualmente. Y con esto termino, así no me paso del tiempo. Gracias. Impecable el timing, Andy. Muchas gracias. Bueno, muy bueno. Ahí ya van apareciendo las preguntas. Las voy recopilando. Recuerden, por favor, si tienen preguntas, las anotan en el chat y después de la charla de Gabriel las hacemos todas juntas. Bueno, voy a retomar el host. Gabriel, te voy a hacer en este momento host para que puedas compartir tu pantalla. A ver. Bueno, gracias Luciano, gracias a todos los participantes y a mis colegas, así que vamos a ir rapidito a algunas cosas, tratar de complementar lo más que pueda lo que acabo de escuchar. Bueno, acá ponemos un poco todo el tema de las metas del acuerdo con el fondo y el tema de la inflación rápidamente. Estas son las metas que se anunciaron, todos conocen. Del déficit fiscal del 2,5%. Nosotros tenemos otras cuentas en términos de, en general, del tema del GLP y los subsidios y tarifas y temas de dólares, pero yendo a la parte de fiscal, nosotros entendemos que con los aumentos del 62% de tarifas, con la idea, con los precios de 2021 podían bajar 0,6 los subsidios, pero con los precios energéticos 2022, aún con los $30 el GLP, nos da que los subsidios crecen 0,4%. O sea, tenemos un punto de diferencia entre los subsidios comprometidos con el fondo y lo que pensamos que serían, salvo que se revierta completamente los efectos de la guerra. Entonces vemos algunas zonas donde el gobierno puede hacer algunos ahorros, de las provincias puede bajar de 0,8 el PBI a 0,4, dado que las provincias también tienen atribuciones para subir impuestos. Menor déficit de empresas públicas, quizás 0,1 de ahorro. Bienes personales 0,2. El ajuste de gasto COVID puede bajar de 0,6, entonces de 1 a 0,4. La obra pública creemos que no va a cumplir, que no va a aumentar. Siempre ha habido problemas de ejecución muy importantes, este año podrían ser menos, porque hay todo un financiamiento externo más fluido, pero igualmente es una de las, pues quizás se quede en 1,4, no el 1,8 que recién comentaron, pero bueno, esto es algo sujeto a medio discrecional. Pero en todo eso son un ahorro, todo lo que hablamos recién serían 0,7 de ahorro. Ahora, cuando uno empieza con el déficit de 3,1 del 2021, si le saca impuesto a la riqueza, el anticipo de retenciones de exportaciones y parte de que estaba abajo, que estaba arriba de la línea que tendría que haber ido abajo, que fue el financiamiento cuando metían bonos con ajuste SER, todo el SER lo computaban como ingresos que no correspondía. El déficit inicial sería 4,2. Los ajustes que recién comentamos serían 0,7, con lo cual tenemos un déficit de 3,5, que después estimamos que puede haber algún ajuste adicional, 3,3, pero ya creemos que el desvío de la meta fiscal va a ser bastante importante, pero gran parte atribuible al tema, o prácticamente todo, al tema de subsidios, que Argentina no tuvo, llamémoslo así, un efecto externo, donde ahí creemos que va a haber mucha más posibilidad de conseguir un waiver por ese motivo, ¿sí? Bueno, la parte de financiamiento internacional no me quiero detener mucho en esto. Acá tenemos el mercado de GLP que va cambiando mucho, pero bueno, depende de los futuros, entre 40 y 25. Pero el promedio va a haber sido 8,33 el año pasado, con lo cual tenemos como mínimo triplicación de precios. Para nosotros este efecto son unos 4.000 y pico de millones de dólares, contando también
menor producción en Bolivia y otras cuestiones, 4.000 millones para redondear de mayor factura energética, que creemos que va a empezar a impactar pronto y que sí creemos que va a traer problemas en los comercios y en las industrias, va a haber un plan de restricciones. Y también, porque también evaluamos que todo el complejo agroindustrial, cuando uno ve el P por Q de cada cosa, llegamos a la conclusión de que va a haber, bueno, este año va a haber más trigo y más algunas otras cuestiones, cebada, etcétera, pero va a haber menor poroto de soja, harina de soja, maíz, y que más o menos el agro aportará 1.000 millones más, contra esos 4.000 que hablaba. Pero no solo eso, sino que hay, dado los costos de insumos, de fertilizantes, casi más de 1.000 millones de dólares, digamos, el crecimiento de la urea y otros, nos dan que la importación de insumos puede compensar. O sea que básicamente creemos que el campo va a estar break-even entre los mayores ingresos y los mayores insumos de costos, con lo cual los 4.000 millones van a pegar en todos lados, van a pegar, entendemos que van a pegar en reservas. Por ahí la cuenta puede estar de pronto, a lo mejor exageramos, pero habrá que hacer un fine-tuning todo el tiempo, pero por el momento no nos da como les da a ustedes. Lo podemos chequear, incluso podemos abrir nuestros cálculos y chequearlos con ustedes para decir, bueno, para nosotros nos da una cuenta negativa. Entonces no solo una cuenta fiscal negativa, sino una cuenta de reservas negativa. Bueno, acá está el financiamiento de los fondos adicional de 7.500 millones, que básicamente los organismos, tenemos 2.000, en forma neta tenemos, digamos, 4.000 millones de pago de intereses y capital a los organismos y 4.000 de financiamiento normal y 2.600 adicionales del BIF, BIT y otros, y 4.000 y pico del Fondo Monetario, entre los 20.000 que tienen que pagarse y los 24.000 que se reciben, con lo cual hay 7.500 millones que obviamente por solo esta recepción hasta valdría la pena haber firmado el acuerdo, porque obviamente es un montón de plata para Argentina que le sirve para acumular reservas y algo para apoyo presupuestario. En nuestro escenario base, las reservas, digamos, netas que terminaron 2.300 en 2021, estas son las líquidas sin oro que terminaron en 2.300 y ahora están menos 4.000 y cero como parecido como se comentó, crecerían, pero no los 5.800, sino crecerían hasta 5.400 y hacen una suba de 3.000 y pico en todo el año, que esa es la diferencia, o sea, vemos que no se va a cumplir la meta de 5.800. Y el crecimiento lo vemos menor por todos los impactos de sequía y de restricciones de importaciones y otras cuestiones que hacen que creemos que durante el año va a haber una leve caída. En cuanto a inflación, nosotros más bien tendemos a hacer focalizar nuestro análisis en los costos de la inflación como una estructura de costos, con salarios creciendo 57%, transables 81%, parte por el dólar 45%, parte por materias primas 25%, y los regulados energéticos en total 66%, transporte menos, otros menos, y los márgenes, que sería el residuo, creciendo 40%. Eso nos da una estructura de precios relativos del dólar real que se mantiene constante, prácticamente una leve caída, pero mínima, salario real que no se recupera muy poco. Las tarifas, que como se dijo, están, digamos, al doble de lo que sería Cristina y a la mitad de Macri. Una mejor herencia respecto a Cristina, pero realmente un despropósito haber dejado esta caída. Y márgenes como residuo bajando levemente. En los márgenes también incluyen el efecto brecha en toda la actividad, digamos, en todo lo que es las cuestiones de restricciones, importaciones y demás, y cómo se va colando un poquito eso en la brecha. Pero hay una leve caída que vemos en el margen. Ponemos 55, decía, de inflación. Obviamente coincido con un comentario que hizo Andrés, si hay un mayor riesgo es para que sea 60 que sea 50, pero no podemos descartar para nada que sea 55 y en general, algo que comentar, el programa monetario, el programa con el fondo sería compatible con una inflación más baja, pero bueno, están todas las cuestiones que hacen dificultoso bajarla, ¿sí? En ingresos totales tenemos acá nuestra composición de ingresos y de gastos para dar un déficit de 3,3%, que es el que creemos que se va a dar. La diferencia cuanto a las proyecciones generales del fondo, vemos menos actividad, más inflación, déficit fiscal mayor,
El financiamiento monetario lo vemos en el orden de 2 puntos del PBI, y acá voy a hacerle un pequeño comentario. El financiamiento de bonos locales y externos 2%, exportaciones 85%, pues más o menos parecido, un poquito más de importaciones a pesar de los cepos por las facturas energéticas, que algo se va a tener que cumplir. Saldo de cuenta corriente 0 y acumulación de reservas en vez de 5.800, 3.100. En un contexto de demanda de dinero estable, base monetaria 6% del PBI, M2 13, M3 21, LEVAC y LELIQ que se quedarían en 9% del PBI. Crédito subiendo levemente, pero más o menos 7,5, 8, creciendo levemente. No vemos un crowding out en el programa con la colocación de bonos, que voy a hacer un pequeño comentario. El comentario que quería hacer al respecto, viendo todo esto, es que nosotros evaluamos que cuando algunos han comentado que se está armando una bola de deuda interna, nosotros vemos que no, cuando hacemos todas las cuentas y todo en base a nuestro un poco modelo de equilibrio general, es que lo que va a suceder, no va a suceder ese financiamiento del 1% por lado del PBI que dice el acuerdo, aun si se cumpliera todo el acuerdo, es una meta engañosa, como la evaluamos nosotros hasta no ver la letra chica. ¿Y por qué es engañosa? Porque si fuera el 1%, que sería más o menos 20 y pico % de la base monetaria, no pega, no cierra con la estabilidad de la demanda de base monetaria. Es decir, no podemos tener estabilidad de la demanda de base monetaria, oferta monetaria creciendo al 20%, PBI básicamente estable y la inflación al 50 o 55. Es decir, sería una desmonetización importante que no estamos viendo. O si no, tiene que haber una nueva expansión. Y la nueva expansión monetaria no la vemos por el lado de la compra de dólares, que tendría que ser compra de dólares por ingreso de portafolios que vayan al dólar oficial, o tener que el Banco Central, en vez de, digamos, comprar contado con liqui, no vemos nada de eso. Lo que vemos es que va a haber todo un mecanismo, como se hizo el año pasado, en el cual parte de lo que ellos dicen que se va a emitir de deuda interna de bonos, en realidad va a ser contra baja del ELIC, contra la regulación que le permite a los bancos computar bonos del Tesoro como encajes. Entonces, si bien sube la deuda pública de bonos, baja por ese motivo, después se compensa por otros, baja la deuda del ELIC. Y por eso la deuda interna pública no se mueve en ese sentido, por ese aspecto. Y después en el conjunto se mueve muy poco y no se arma una cosa explosiva, que va a ser una herencia explosiva para el 2023. Cuando se baja las... 2 minutos, Gabriel. Sí, cuando se baja las LELIC, se compensa monetariamente, es una especie de emisión monetaria para el gobierno. Es decir, o uno podría tomar de la parte de la colocación de bonos, una parte hay que restarla porque es la parte que es de baja del LELIC. Entonces, por eso hablamos de que la expansión monetaria va a ser 45% aproximadamente, más compatible con una inflación del 55%. Con lo cual esa meta de adelantos transitorios es una meta muy relativa. Bueno, entonces, pero como forma general diría, nosotros creemos que va a haber desvíos en todas las cosas, pero gran parte de este desvío va a ser por la factura energética del GLP, y en ese sentido, si el gobierno no se manda macanas adicionales, que no podemos descartar, pero esperemos que no lo haga, las posibilidades de waivers van a ser contempladas, siempre vamos a estar sufriendo cada trimestre, pero entendemos que al final del día el gobierno, digamos, el Fondo Monetario lo va a ir aceptando, con lo cual vamos a tener el problema real de los desvíos, pero los problemas contractuales que podríamos tener encima de los desvíos, un default, no creemos que eso vaya a suceder, y vamos a seguir en esta mediocridad a la espera de que haya un nuevo gobierno que aporte mejores, digamos, pueda hacer cosas para mejorar un poco la perspectiva. Bueno, quedo acá y quedo para las preguntas que pudiera haber. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Tenemos varias preguntas ahí, así que ahora voy a pasar a contar un poquito. Espérenme que voy a recuperar el usuario. No sé si querés dejar de compartir la pantalla, Gabriel, así A ver, nos ve las déjame caras a ver todos. ¿Cómo dejo acá de compartir? Listo, a ver. Acá, dejar de compartir.
Bueno, muchas gracias a todos. Muy interesantes las tres presentaciones, aparte muy complementarias. Interesante el contrapunto del impacto de la guerra en Ucrania. Y en el fondo creo que es parte del desafío de hacer los números sobre una economía global que está detonada, digamos, con movimiento de 25, 30, 50 por todos lados. Es siempre muy, muy difícil hacer los números finos. Paso les transmito algunas de las preguntas, les dejo que se repartan la respuesta en el orden que les parezca. David Con, vos hiciste varias preguntas, te invito, si querés, dentro de un ratito, a que te saques el micrófono y las hagas directamente vos, así no hago teléfono descompuesto, pero primero déjenme hacerles una pregunta a los tres. Gabriel, vos pusiste bastante énfasis en la discusión de dinámicas monetarias. Varias de las preguntas tuvieron que ver justamente con eso. Por un lado, con qué pasa con el balance del Banco Central, cuáles son las dinámicas monetarias que se desprenden del programa, y en complementación, qué pasa con la deuda, qué pasa con las dinámicas de la deuda en pesos, si ven una reestructuración debajo del camino, y también en complemento con eso sobre la deuda en dólares. Así que cualquier comentario que puedan hacer. Fer, te invito si querés responder primero. Bueno, mi lectura respecto a la deuda en pesos, la que se está licuando, digo, como decía Gabriel recién, hay que hacerlo consolidado, hay que ver la deuda del Tesoro como porcentaje del PBI, la de pesos, y la deuda del Banco Central. La que está a tasa fija, las LEDs y las LELIQs, se están licuando. O sea, con esta inflación se están licuando. Digo, ahí no veo, la verdad no veo un riesgo. Y el gran crecimiento de las LELIQs y de las LEDs, de la deuda del Tesoro, fue por la emisión del 2020 y 2021, que fueron casi 12 puntos del PBI. Después, más o menos están estables, como mostró Gabriel. Lo que obviamente no se está licuando es la deuda SER, que ya es 14 puntos del PBI, cuando hace un par de años era solamente 4% del PBI. Obviamente eso es lo que no puede, digo, el flujo el fisco puede licuar jubilaciones, puede licuar gasto COVID con la inflación, puede licuar LEDs, y el Banco Central licúa LELIQs, lo que no puede licuar es la deuda SER. Digo, yo personalmente en la parte de pesos, con emisiones como 1 punto del PBI o 1.9 del PBI, alejándonos de los 7 o 5 puntos, la verdad no veo mucha preocupación. Preocupación en el sentido, no veo una dinámica explosiva, porque la inflación juega a favor. Y respecto a la deuda en dólares, obviamente estamos a la buena el acuerdo con el fondo. Planteó vencimientos a partir del 2027 muy cargados, donde se junta repagar la deuda que canjeó Guzmán con repagar el préstamo con el fondo. Más o menos un programa financiero, eso volviendo al DSA, nosotros acá lo hicimos también en la consultora del DSA, y prácticamente te dice, si a partir del 2024 volvés a los mercados, vas a tener que financiar prácticamente 10.000 millones de dólares. Digo, lo vas a financiar con deuda en pesos, no podés, porque hay un tope. Vas a salir al mercado y posiblemente vas a poder llegar a cubrir los intereses, que serán 5.000 millones de dólares. O sea, la conclusión es, se evita una nueva reestructuración de los bonos GD30, L30, si el próximo gobierno vuelve a los mercados, por lo menos para buscar refinanciar los vencimientos de capital. Si consigue eso, se evita la reestructuración. Gracias. Andy. Bueno, a ver, ahí Gabriel un poco lo dijo, yo coincido con la visión de que la base monetaria, si es solamente por la emisión de 1 punto del PBI, no dan los números. Ahí hay dos cosas. Una es que todos creemos que el déficit va a ser mayor y de algún lado va a haber que financiarlo. Y segundo, me da la impresión de que van a ser la historia de los DEX. O sea, los DEX que los recibe el Tesoro, se los va a vender al Banco Central, el Banco Central va a emitir pesos para comprar esos DEX,
y ahí empezamos a ver que la base monetaria también toma otra dinámica. Entonces, digamos, el 1% es un 1% recontra mentiroso, coincido 100% con Gabriel. Respecto a la deuda, también coincido un poco con lo que decía Fer, quiero plantear un tema porque yo hablé de una herencia que podría no ser tan mala, y planteé como una de las formas malas de herencia que vamos a tener el doble de inflación o más. Pero bueno, hay otro tema, es este de que vos vas a llegar, me imagino que este gobierno va a tratar de calibrar los vencimientos de deuda al 11 de diciembre del 2023, porque va a ser así, me imagino. Entonces el gobierno que asuma va a tener un montón de vencimientos de muy corto plazo de pesos, y la forma en que esto juega es que si vos querés levantar el cepo, porque hoy, claro, hay financiamiento de pesos, porque casás en el zoológico, ¿no? Los pesos no se pueden ir a ningún lugar, entonces cualquiera que tiene pesos dice, bueno, veo si LEDES, si Concer, si Dollar Link, pero financio. Si vos tenés alguna ambición de levantar el cepo muy rápido, se complica. Entonces yo particularmente no creo que vaya a haber ningún tipo de reperfilamiento de la deuda en pesos, te diría casi que lo descarto. Lo que no sé es si el próximo gobierno va a poder levantar el cepo tan rápido como le gustaría, hasta que por lo menos no resuelva este tema. Ese es digamos, la versión menos edulcorada, si querés, de la herencia. Bueno, Gabriel, no sé si querés agregar algo más a lo que dijiste, vos ya lo habías tratado un poquito más. Bueno, respecto a la deuda en dólares, por el momento nosotros hacemos como base que va a haber una reestructuración amigable. Esto es, que no se van a poder acceder a los mercados tan fluidamente en el 2023-2024 y que seguramente va a haber una reestructuración, pero que puede llegar a ser, bueno, pateamos todo 3, 4, 5 años sin ninguna quita de interés, capital, nada, y creemos que eso, hoy creemos que el mercado está evaluando una reestructuración agresiva, con lo cual somos optimistas que los bonos van a subir, aunque pensemos que puede haber una reestructuración amigable. En cuanto a la deuda en pesos, simplemente, digamos, comentar, entiendo que la preocupación por los vencimientos, que seguramente van a ser abultados, y también creo que para levantar el cepo, no solo por eso, sino por otras cuestiones, si querés levantarlo y no comerte una devaluación muy desestabilizante, vas a tener que tener dólares en préstamos nuevos, en buenas cantidades, para poder domesticar al mercado, amenazar con intervenciones que seguramente después no las vas a tener, pero no vas a tener la acumulación de dólares para que el mercado esté tranquilo si levantás el cepo en 2023. Bien. Bueno, interesante, con lo cual, interesante el panorama hacia adelante. Les quiero hago una pequeña consulta breve, que es, dentro de estas dinámicas, ¿cómo participa el déficit cuasi fiscal? Porque este año el Banco Central apunta a pagos de intereses de entre 3 y 4 puntos del PBI. Si piensan que esto está bien atendido por el programa con el FMI, si puede comprometer de alguna forma el cumplimiento de las metas. Bueno, como nadie habló, te comento. No, yo creo que es, digamos, el déficit cuasi fiscal, a veces hay un tema, hay que ver qué es. Mientras vos tenés depósitos que también reciben intereses y que entonces también permiten a los bancos, digamos, colocar más crédito y colocar más LELIQ, y hay una parte que es nominal, porque si la inflación fuera cero, mucho de lo que hablamos de intereses sería capital, ¿sí? En todas las cuentas, incluso en todo tipo de cuentas. Entonces, mientras tengas ese financiamiento de depósitos, no tenés tanto problema, salvo que tuvieras una tasa real de interés muy positiva y te complicara todo el panorama, cosa que creemos más bien en la zaraza que habló Andrés, de que la tasa real de interés va a estar ahí, nunca va a ser muy positiva. Entonces, creo que en ese sentido, y por supuesto con el cepo está garantizado que no tenés un problema, porque no se te puede ir salvo el tema de la brecha. El problema con el cepo es la brecha. Pero si dejaras, bueno, obviamente tiene que haber un programa consistente para que no haya fuga de capitales. Si tenés fuga de capitales y dejás que ocurra, obviamente que al día siguiente tenés un despelote grande a nivel bancario,
donde los bancos obviamente no pueden ni recuperar crédito y ni el Estado tampoco puede pagar las LELIQ. Pero yo no lo veo como un problema incendiario. Es decir, en la medida que la macroeconomía funcione bien, con el correr de los años y en la medida que la calificación crediticia argentina pase del subsuelo, algún día tener una calificación buena, vas a poder, sin necesidad de regulación de encajes, vas a poder colocar bonos y reemplazar LELIQ en una manera suave, sin crear ningún despelote, pero estamos lejos de eso. Mientras tanto, puedes administrar esta situación y no le veo mayor problema. A ver, estamos en horario, pero les hago una consulta a los expositores. No se bajó ni un participante, con lo cual parecen muy interesados en escuchar sus comentarios. Tienen 10 minutos más para preguntas y respuestas. Bueno, David, si estás por ahí, te cedo el micrófono, prende nomás y pregunta. Hola, ¿cómo están? Gracias, felicitaciones por la presentación a los tres. Cortito, así se van, rápido. Es con respecto a la inflación. Una, creo que ya me respondieron respecto a la asistencia monetaria. La meta es como 1% del PIB, pero el déficit fiscal va a ser bastante más alto. Y creo que la respuesta fue que, ¿cómo se cubre eso? Es que es mentirosa la cifra de asistencia monetaria, digamos, que no va a ser esa al final. Y la otra es que estaba viendo los números que tenía Gabriel, que mostraba Gabriel, que he visto otros números parecidos en otro lado, y sobre inflación. Y entonces la meta está del 50, la proyección del 55%, y él tenía que el dólar aumente el doble de lo que aumentó el año pasado, pero que en vez de 25, 45, los regulados aumentan como un 50% más, como 53,35, pero los salarios solo aumentan del 50, en vez de 51%, 57%. En un contexto en que el gobierno, la coalición está más debilitada para meterse en las discusiones salariales y un poquito liderar esas discusiones. Entonces, mi pregunta es si no es muy optimista esa proyección del alza de salario en solo 57%. Gracias. Ya, están tratando, yo diría, están tratando que sea 40 y pico, los gremios 50 y pico, todo sujeto a revisión. Hay una idea básica de indexar y si se puede subir más, pero ¿cuánto más vas a subir en este contexto inflacionario? No creo que el gobierno tire todo por la borda, haciendo típicas políticas de Cristina, de aumentar los salarios por encima de cualquier cosa, de lo que fuera. Entonces, es un resultado de todas estas tensiones, donde el gobierno le gustaría asumir más los salarios, no se puede, los gremios empiezan 40, 45, bueno, hacer 50, el camionero no sé cuánto va a pedir, pero bueno, 57 en realidad podría parecer, ¿cómo van a subir tanto? Pero bueno, creo que va a ser el resultado final de todas las disputas que vamos a ver todo el año. Bueno, tengo una... perdón, Fer, Andy, ¿algo que quieran acotar sobre esta pregunta? No, yo quería acotar sobre, creo que estoy en la parte más optimista de la lectura fiscal, al menos yo creo que la meta va a estar, digo, después, como decía Gabriel, después de la crisis, después de la guerra, es muy difícil bajar subsidios. Yo creo que hay cosas para licuar, como, digo, el gasto COVID, eso... un punto te puede dar tranquilamente, me parece, porque no está indexado. Digo, eso se va a ir, la tarjeta alimentar, todo eso se va a ir licuando. Y después, respecto, y hay que, asumiendo que se cumple la meta de 2,5, son 4 puntos del PBI lo que hay que financiar. Digo, la emisión monetaria, si es un 1%, es un éxito. Digo, un 1% asume también de que el Fondo Monetario y los organismos internacionales te están dando 5.000 millones de dólares gratis este año. Digo, eso también, hasta el Banco Central hasta puede vender 1.000 millones de dólares y cumple para financiar y pasarlos a pesos, y aún así, digo, y lo puede, porque le van a sobrar del cumplimiento de metas. Y digo, acá por ahí el supuesto más fuerte es que el mercado de capitales, básicamente las LED, las LESER, absorban medio punto del PBI, que fue el año pasado 1,6, 2,1 asumo yo este año. Yo creo que con medio punto del PBI, digo, lo veo bastante posible. Así que yo ahí discrepo un poco con Gabriel, pero entiendo su punto. Creo que es cumplible el programa financiero.
Bien, bueno, tengo una pregunta más. Me interesa saber qué opinan sobre cómo creen que va a evolucionar la política monetaria hacia adelante, porque básicamente cuando miramos hacia atrás, la política monetaria tuvo una característica que fue ancla cambiaria, corriendo por bien abajo por la inflación, tasas reales entre 5 y 10 puntos y cierta capacidad de intervención, que cuando uno piensa hacia adelante qué podría implicar el acuerdo con el FMI, bueno, implica un cambio de mix de estas políticas, ¿no? O sea, un ritmo de devaluación que ya se está viendo más rápido y que hacia adelante posiblemente deba continuar. Una tasa real que quizá no va a ser positiva, pero seguro va a ser distinta a la que tuvimos antes, por lo menos un banco central moviendo la tasa, que es algo que no pasó en los últimos 2 años. Y tercero, también una capacidad de intervención que bajo el supuesto del cumplimiento de reservas también está limitado. Entonces, me interesa saber eso. ¿Cómo piensan que va a ser, que va a funcionar la política cambiaria y monetaria hacia adelante? Y obviamente el correlato de esto sobre la brecha y sobre el tipo de cambio. Andy. Voy yo. Mira, me parece que el central la va a correr de atrás, porque además la inflación está subiendo, entonces da la impresión de que si suben la tasa el miércoles la van a hacer con la inflación de enero o de febrero, ¿no? Y cuando salga la de marzo van a estar más de atrás. Me parece, como dije antes, que la inflación, la tasa real positiva va a ser un poco zaraza. La prueba del zaraza es que si vos mirás lo que hicieron este año, subió 4,5 puntos la tasa del ELIC, de 38 a 42,5, estoy hablando de la TNA, obviamente para compararlo con la inflación hay que hacer la tasa efectiva, si no comparamos peras con manzana, porque la inflación es una tasa efectiva. Pero la tasa de pases de un día subió 1,5 puntos, pasó de 32 a 33,5. Y en general, bueno, yo no escribí papers de política monetaria, pero veo que en todo el mundo los bancos centrales usan la tasa overnight como la tasa de política monetaria. Y esa es la tasa que acá te mueve la REMU, ¿no? Las cuentas remuneradas, te mueve el call y te mueve los préstamos a empresas de primera línea. Es decir, que en realidad la tasa que más movilizó la economía subió solamente 1,5 puntos. Eso explica también por qué el Banco Central anda bien en términos del déficit cuasi fiscal. O sea, cuando mirás los intereses que pagó en diciembre, vis a vis los intereses que pagó en enero y febrero, decís, milagro, subió la tasa y pagamos menos intereses. Bueno, también eso tiene que ver con la duration de las nuevas LELIQs, hay un montón de cosas, pero lo que quiero decir es que veo un Banco Central dispuesto a jugar al fleje con el reglamento. Entonces puede poner una tasa que luzca positiva o que empate la inflación, pero hay un montón de otras tasas relevantes para la economía que no van a estar ahí, y la tasa overnight me parece que es la más importante de todas y es la que menos subió. Fer, Gabriel, ¿algo que quieran comentar al respecto? Fer. ¿Estás muteado? Bueno. Bueno, son las... Gabriel, te veo con... No, creo que en general la política monetaria es una política que uno diría pasiva, va acomodándose a la inflación que va existiendo, en el margen hacen alguna pequeña cosa, pero no es una política monetaria verdadera, llamémosle así, es simplemente ir acomodando y muy en el margen, con lo cual la inflación va a depender de otras cuestiones y esencialmente del marco fiscal. Nosotros incluso en la parte cambiaria vemos este aumento del dólar, digamos, hasta 150, y por ahí el contado con liquidación hacia 250, en el sentido de que de aquí en adelante, después del escalón de mejora por el fondo y otras cuestiones, más bien tendemos a pensar que seguirá indexándose de alguna forma al ritmo de expansión monetaria, y que está todo más o menos yendo en esa dirección, que con el tiempo puede ser un poco decreciente, pero sin una política monetaria muy activa, ¿no? Lucho, te agrego, obviamente para mí el Banco Central va a jugar la ficha de inflación transitoria, como por ahí jugó la Fed en algún momento. Obviamente no va a subir la tasa, si da 6% marzo no va a subir, no va a ir a pagar esa tasa de interés, y rezará que, bueno, después en el segundo semestre baje a niveles más cercanos al 3,5. O sea, ahora está levantando un poquito va a levantar un poquito la tasa para acelerar un poco el crawling peg. Digo, está prácticamente empatado al 3,3 mensual, tanto la Badlar como el crawling peg. Y respecto del dólar, bueno, ahí del dólar, el paralelo, digo, es como que ahora entrando al segundo trimestre entran más pesos.
entra el agro, digo, el agro que es, digo, que es un demandante de ahorro, para decirlo de alguna manera, tuvo un shock de precio muy alto y le bajó el MEP fuerte. Digo, el precio de Rosario en dólares subió 60% en 3 meses. Digo, eso hay que tomar ganancia. Es digo, es un actor que va a empezar a ponerle un poco el piso, va a ayudar a ponerle el piso al dólar MEP. Bueno, muchas gracias a todos. Quedaron ahí un montón de preguntas, pero en algún momento hay que cortar, así que les agradezco muchísimo a los 3 expositores, les agradezco mucho a toda la gente que se sumó. Esto lo vamos a grabar, a subir y en un rato lo vamos a compartir. Así que bueno, muchas gracias Fer, gracias Andy, gracias Gabriel, muchas gracias a todos los participantes. Gracias. Nos vemos la próxima. Saludos. Adiós. Chao, chao.